Mi hermano William, por favor, diríjanos la oración para comenzar este tiempo, por favor. Amado Padre Celestial, Dios de los cielos, gracias te damos, Señor, por permitirnos, Señor, venir ante ti y con este maestro, nuestros compañeras, Señor, aún con Luis Ángel, Señor, que está allí trabajando. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad de conocer mucho más de ti, Señor, de conocer aquello que en lo que debemos tener en cuenta y por sobre todo llegar a ese punto donde reconoceremos, Señor, tu obra de salvación en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por la vida del pastor Elías, de Alejandra, de Kelly, de mi vida, de Luis Ángel, Señor. Y nos ponemos y nos disponemos ante ti, Señor, para que tú obres en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestras fuerzas, Señor. Que tu Espíritu Santo sea enseñándonos y guiándonos a través de esta clase del día de hoy. Que todo lo que sea, Señor, venga de tu sabiduría, de tu entendimiento. Danos revelación y habla a nuestras vidas para poder cada vez más, Señor, estar más entendidos en aquello que tú necesitas capacitarnos, Señor. Te damos gracias y nos disponemos en este lugar y te declaramos soberano Dios en medio de esta clase, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, muy bien. Recordándoles, mis hermanos, que para la fecha de hoy, 2 de mayo, es que deben estar entregando o enviando por el correo del seminario la respectiva investigación de la primera exposición que hoy vamos a comenzar también a tener. Me comenta la secretaria Yadira que ha enviado mi hermana Alejandra y mi hermano William han enviado el trabajo. Falta mi hermana Kelly y falta mi hermano Ángel. Entonces, ¿o ya lo enviaste, Kelly? Sí. Entonces, te comunicas por favor con Yadira, la secretaria, la pastora Yadira, porque ella me acabó de enviar ahorita la información que solamente le han llegado 2. Sí. Aquí tiene a William Salamanca y Alejandra Pinzón, que no ha recepcionado más. De pronto tal vez no te llegó, Kelly. Entonces, para que hables con ella y confirma, ¿listo? Muchas gracias. Y me hace el favor mi hermano William y le recuerda al hermano Ángel, que es tan amable, de enviar al correo del seminario Ok, yo le comento, sí, señor. la investigación de la exposición que le corresponde a él. Bien. Bueno, ¿a cuánto les gusta leer libros? ¿Sí? ¿Les gusta? Bastante. ¿Y tienen su biblioteca? ¿Les gusta tener su biblioteca? ¿Sí? Señor. Ah, bueno, hermano William, me da alegría. Y lo mismo Alejandra y Kelly también. O sea, ¿les da alegría cuando alguien les regala un libro? Sí, eso para mí es un buen regalo. Sí, sí, El mejor regalo. me alegra, me alegra. Y bueno, eso me da pie para motivarlos a que, por ejemplo, les voy a mostrar algunas opciones para que ustedes puedan investigarlas y si pueden de pronto comprarlas en algún momento, les puede ayudar mucho para el tema de amarteología y de soteriología, ¿no? Por ejemplo, este no sé si de pronto lo han visto, voy a tratar de mostrárselo acá. ¿Se ve al revés o se ve normal? No, se ve normal. Ah, ok. Este es el quinto tomo de 12 tomos, si no estoy mal, de un curso de formación teológica evangélica. Es lo más clásico, es lo más ortodoxo que hay con respecto a la doctrina cristiana. Es digno de leer cada uno de estos tomos y este que les estoy mostrando, este tomo está enfocado en las doctrinas de la gracia, incluyendo, por ejemplo, temas tan esenciales para la fe cristiana, como lo que tiene que ver con el tema de la salvación, que es el tema de la soteriología, el mismo tema de la gracia, que es un tema también muy, pero muy profundo, que hay que analizar a la luz bíblica, el tema de la gracia, el proceso de selección, el proceso de conversión, la justificación también del impío, la santificación
y también el tema de la perseverancia final. Son temas que son dignos de estudiar. Este pequeño librito, porque no es tan voluminoso, sin embargo viene repartido en 28 lecciones. Al final de cada lección viene una especie como de preguntas para poder desarrollarlas en grupos, si se puede, ¿no? Está el formato muy adecuado. Es profundo. Usted este libro no lo puede leer rápido. Este libro le toca con Biblia en mano, porque tiene muchísima argumentación bíblica. Y yo creo que esa es la clase de literatura que un estudiante de un seminario pues debe estudiar, ¿no? Porque hay teología devocional, pero hay teología también seria, profunda. Yo la llamo teología pesada, ¿sí? Que tiene peso en cuanto al estudio. Entonces, este es un libro que vale la pena que puedan tenerlo para ahondar en esa... de la misma serie o de la misma colección se encuentra, el número 3, ¿sí? Se encuentra el número 3, se llama El hombre, su grandeza y su miseria. Qué pena, estaba recibiendo hoy una llamada. El hombre, su grandeza y su miseria. Significa que este libro o este volumen está enfocado en antropología. Cuando uno estudia amarteología y estudia también soteriología, pues obviamente también tiene que relacionarlo con el tema de la antropología. Creo que ustedes, bueno, la pastora Herminia está dictando amarteología. Creo que la vieron con ella, con la pastora Herminia. No, Eh, antropología la vimos con el pastor Rodrigo. Creo que yo la con vi el con el pastor pastor Rodrigo. Rodrigo. Sí. Ok. Este año la está dictando la pastora Herminia. Sí. Bueno, este es otro tema también muy importante. Igual, es para estudiar. Vienen 31 lecciones muy interesantes para conocer precisamente lo que es la naturaleza del ser humano, su grandeza, es decir, cómo fue originalmente creado, pero también cómo cayó, ¿sí? A qué estado cayó y cómo Dios tiene que intervenir para su propósito de redención. Bueno, otro librito que también les sugiero, no sé si de pronto lo puedan conseguir porque es de la Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos, también es utilizado en seminarios. El mundo al que predicamos, de Salvador de Lutri, muy buen material. Plantea la perspectiva del pensamiento posmoderno, ¿sí? Para que nosotros tengamos unas pautas de cómo abordar el tema del evangelio y específicamente el tema de la salvación y el tema del pecado con respecto a la realidad de estos tiempos. Porque a veces, pero es que la Biblia es muy antigua, ¿sí? La Biblia ya es un libro pasado de moda. Entonces, este libro va o propende en mostrar cómo la Biblia es tan actual, ¿sí? Cómo está escrito desde hace mucho tiempo, es lo que justamente se está dando en este tiempo en el mundo al que Dios nos ha llamado a predicar, ¿sí? Entonces, esta es otra muy buena opción para estudiar. Tiene 9 capítulos y 2 apéndices. Habla sobre cómo se originó la mentalidad de Occidente, ¿sí? Y ahí se hace un paralelo entre la herencia hebrea y la herencia griega. Se habla sobre el renacimiento humanista y la reforma protestante, el crecimiento del humanismo, el hombre del siglo XXI y las promesas del hombre moderno, del hombre de este tiempo, y el hombre en busca de sentido. Entonces también es muy interesante poder tener este material. Este es uno de mis favoritos. Este lo pueden conseguir también de Antonio Cruz. Él es un pastor, pero también es un científico. Es interesante esa mezcla, ¿verdad? Un pastor y un biólogo español. Yo tuve el privilegio de ser estudiante de él. Él fue mi profesor en sociología y dictó esta materia.
Y esta materia es bien interesante porque aquí plantea un decálogo cuando digo decálogo estoy hablando de 10 pensadores que fueron los que prácticamente crearon el caldo de cultivo para el pensamiento posmoderno, ¿sí? Si usted quiere entender por qué hoy día eh, a nivel social, a nivel religioso, a nivel de gobiernos, a nivel aún financiero, se está pensando como se está pensando, entonces este es un buen libro para empezar a estudiar a esos 10 pensadores. Ahí, por ejemplo, encontramos, por ejemplo, a Nicolás Maquiavelo, a René Descartes, a Thomas Hughes, John Locke, a Jean-Jacques Rousseau, George Hegel, Augusto Comte, Charles Darwin, Carlos Marx y Sigmund Freud. Lo lindo de este libro es que ese, el, a ver, llamémoslo así, el parangón del pensamiento de cada uno de estos hombres va a ser confrontado con la palabra de Dios, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué dice Sigmund Freud y qué dice la Biblia con respecto a lo que dice él? ¿Sí? Con respecto a lo que dice él. Entonces, esto va a enriquecer tremendamente, tremendamente nuestra perspectiva para poder comprender por qué hoy se está dando lo que se está dando, ¿verdad? Es algo bien interesante. Ahora, este libro le va a ayudar a entender aún más uno de los libros que está teniendo mucha fuerza en este tiempo. De pronto usted ya lo compró. De hecho, el domingo, creo que fue, o ayer, si no estoy mal, creo que fue ayer. Ayer en Bogotá, en la Filbo, estuvo Agustín Laje promocionando, no sé si sabían, Generación Idiota, un libro que realmente vale la pena leer, un libro que vale la pena escudriñar, supremamente profundo y extensamente documentado. No es solamente cháchara, no es solamente información de pronto que sale de una sola cabeza o de un solo cerebro, sino que está ampliamente documentado. Todo lo que se argumenta aquí tiene argumentación muy seria, muy responsable. Entonces, este libro nos ayuda a entender sobre todo lo que está sucediendo con el adolescentrismo, ¿sí? Que es lo que más está influyendo esta sociedad por el tema de las redes sociales, que entendemos que quiénes son los que están dominando las redes sociales, los adolescentes, ¿sí? Entonces, hay una tendencia a que se marquen pautas de pensamiento y pautas también de comportamiento de acuerdo a lo que está haciendo tendencia, a lo que está generando como actualidad. Entonces, para que lo tengamos bien presente, altamente recomendado. Si probablemente ustedes van a tener clase ética, de ética y consejería, creo que la van a tener en el próximo corte. Yo ya la tuve. Ah, mi hermana ya la tuvo. Alejandra y Kelly. O sea que Alejandra sí tiene que verla. ¿Y Kelly también? Ah, bueno, entonces van a poder verla con mi esposa y ella va a entregar unas cosas muy interesantes basado también en este material, ¿sí? Ella ha escudriñado muy a profundidad el pensamiento que se está trabajando aquí. ¿Listo? Va a ser bien interesante para manejar el tema de ética y también consejería. Y bueno, y este último ya no les quito más tiempo en cuanto a promoción. Este de John MacArthur me parece muy interesante. Si de pronto alguno de ustedes tiene la proyección en algún momento ser pastor o pastora, entonces eh, el pastor como teólogo. Pero no se aplica solamente al pastor, sino yo lo aplicaría como al creyente, al cristiano como teólogo. Todos tenemos que ser teólogos, ¿sí? Todos hacemos teología en algún momento de nuestra vida cotidiana, ¿sí? Y tenemos que ser teólogos. Y más en este tiempo donde hay tanto pensamiento contrario a la palabra del Señor. De hecho, lo que ustedes están haciendo con este estudio es teologizar, ¿sí? Están ahondando en la parte teológica. Así que felicitaciones. Y bueno, este también es un buen material para poder tenerlo presente.
Voy a compartir pantalla para dar una introducción y cuando termine mi introducción, entonces Alejandra, tienes tu participación con la temática relación del pecado con la ley de Dios, ¿cierto? Va a estar basado en la página 6 y 7. 6 y 7, ok. Muy bien. Listo. Voy entonces a compartir aquí. Sí. ¿Están viendo? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a estar aquí. A manera de introducción, mis hermanos, entonces vamos a tener muy en cuenta nuestra materia de amartiología, ¿sí? Vamos a enfocarnos primeramente en el tema de martiología, que tiene que ver con la doctrina del pecado. Y podemos iniciar diciendo que el tema del pecado en sí es una realidad en el mundo. Ninguno de los que estamos aquí podemos negar esa realidad. El pecado existe, la maldad existe. La misma historia se ha encargado de revelar cosas horribles, ¿verdad? Nomás en este siglo pasado, en el siglo XX, es increíble cómo en tan corto tiempo ocurrieron dos guerras mundiales, dos eventos que mostraron lo más horrendo que puede haber en el corazón del ser humano. Entonces, a uno, cuando uno estudia esos temas, uno puede dimensionar definitivamente hasta qué profundidad tan perversa y tan maligna puede caer el ser humano cuando se aleja de Dios, ¿sí? Y pues la palabra del Señor no es ajena con respecto a este tema. Si hay un tema bastante amplio en la Biblia, es el tema del pecado. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, notamos cómo este tema es supremamente abordado. Constantemente la Biblia muestra la realidad. Vemos en Romanos capítulo 2, versículo 15, que dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Todos nosotros los seres humanos tenemos una ley escrita en nuestros corazones y esa ley es la que se encarga prácticamente de condenarnos o justificarnos con respecto al tema del pecado, ¿sí? Si estamos cumpliendo esa ley moral en nuestro corazón, escrita en nuestro corazón, pues obviamente estaremos siendo defendidos por esa misma ley. Pero si al contrario estamos violándola, pues esa ley se va a encargar de acusarnos, ¿sí? De ser nuestro verdugo. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es otro versículo que nos habla de la universalidad del pecado. Todos hemos pecado, todos estamos por tanto destituidos de la presencia del Señor. Y Gálatas 3:22 nos dice que la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes, fuese dada a los creyentes. Entonces todo quedó enmarcado en el tema del pecado. Hablando del problema del pecado, creo que una de las preguntas que más nos dejan como perplejos tiene que ver con nuestra relación con respecto al origen del pecado, ¿sí? ¿Qué relación hay con respecto al origen del pecado? ¿Sí? Bueno, y aquí quiero hacer una pregunta. Cuando ustedes
se han hecho esa pregunta, ¿qué se responde? A ver, comencemos con mi hermano William, con respecto al origen del pecado. Pues siempre se nos ha dicho que el pecado original, como en un momento dado lo enseñaron, ¿no? El pecado original, dicen, viene desde Adán y Eva, pero pienso que va inclusive más allá, ¿no? Desde el mismo momento en que hubo como esa separación de ese ser celestial, de ese ser celestial que cayó y fue mandado a la tierra. Yo creo que desde ahí es donde nace el verdadero pecado, ¿no? De esa primera criatura celestial que fue en contra de Dios y simplemente se separó de Dios y que a la postre viene ahí al Edén y hace caer a esa creación de Dios y trae una consecuencia, pero para mí es ahí, no tanto como nos decían que es en el Edén, sino que viene desde ahí porque finalmente eso fue lo que contaminó a esa creación de Dios en el Edén. Ok, mi hermano William, muchas gracias. Sí, muy interesante cuando relacionamos, por ejemplo, el tema del origen del pecado. Obviamente, sabemos que se origina en un ser que Dios había creado con una refulgente luz, lo conocemos como luzbel, antorcha, la antorcha que más alumbra. Y dice el texto en Isaías, hasta que se halló en ti maldad, ¿sí? Y podemos hacer una relación de la maldad a la que se refiere ahí el texto, en Isaías y en Ezequiel también. eh, Podemos relacionarla con lo que la misma serpiente antigua le, le insinúa, llamémoslo así, a Eva. Y tiene que ver con el deseo de ser como Dios, ¿sí? O sea, podríamos definir que en el caso de este ser, es que en algún punto, en algún momento de su existencia, quiso ser como Dios, quiso ser como Él, en grandeza, en señorío, dice que quiso poner su trono también en el norte, al lado del trono de Dios. Entonces, pero vamos a enfocarnos en este tema relacionándolo con el origen del pecado en el ser humano. ¿Cuál creen ustedes, mis hermanos, que fue el germen del pecado? ¿Qué fue lo que originó o lo que abrió la puerta, ¿sí? Para que el pecado no solamente afectase a Adán y Eva, sino a toda la raza humana, hablando del germen del pecado. A ver, El escuchemos a orgullo, Alejandro. El orgullo. ¿Qué fue lo que llevó a, a sentir orgullo Eva para poder decidir desobedecer a Dios? A ver, yo, vamos, escarbemos un poquito más allá. bueno, yo pienso que el orgullo y lo que hablaba por lo menos el hermano William, que viene desde el ángel caído, ¿no? Porque lo que su merced decía, él llegó al punto de querer ser como Dios, al punto, pero era un tema de orgullo, él quería ser adorado, él quería ser alabado, adorado como era Dios, ¿sí? Entonces, ¿Sí? desde ahí para mí parte el tema de que es esa premisa, el orgullo, ¿sí? Bueno, Entonces, cuando entonces, él le ¿para ti es muestra, el orgullo? cuando él va a donde Eva, él también le muestra como le insinúa, como su merced dice, la posibilidad o la oportunidad de ser semejante a Dios. ¿En qué? En conocimiento. Entonces, como ese orgullo de que usted también sepa y de que su sabiduría sea igual a la de su creador. Ser poseedor como criatura de lo que solamente puede ser poseído por el creador, podríamos decirlo, ¿cierto? En este caso, el conocimiento, ¿sí? Sí, Alejandra. Sí, sí, señor, exacto. Ser poseedor de como una criatura de lo que solamente Dios puede Poseer, poseer. Sí, señor. sí, que es la totalidad del conocimiento. Ok, pero mi pregunta todavía va más allá, Alejandra, y también para Kelly. Y quiero escuchar a Kelly. ¿Cuál sería el germen del pecado? ¿Qué fue lo que utilizó la serpiente antigua para poder como
destrancar, ¿sí? Hacer que Eva destrancara la puerta para él poder sembrar esa maldad. El A ver, engaño. el engaño, muy bien, bueno, el engaño. Pero, ¿qué estrategia se puede utilizar para poder engañar a Eva? Todavía estamos escarbando más allá. La Mostrarle que algo mentira. es bueno cuando en realidad es malo. La hizo Ujú. creer algo que en realidad no era. Es La lo que hizo. ¿Y le, cómo, Kelly, cómo hizo la serpiente, cómo hizo o cómo logró que la mujer terminara creyendo algo que no era cierto? ¿Qué o sea, utilizó? bueno, la sedujo con palabras. Eso fue lo que hizo, o sea, le habló y le hizo, le mostró pues de pronto algo que ella pues podía tener y creía que no. ¿Qué le habló? Con, Cuando él con le base. dice que va a tener el conocimiento, va a saber diferenciar el bien del mal como lo hace Dios si ella come del fruto prohibido. Y bueno, asumo yo que de ahí pues él tocó su corazón, pues porque por lo que leí, el pecado en el humano viene directamente desde el corazón, nace en uno. Sí es Así es. cierto que Adán y Eva pues no los traspasaron pues genéticamente, por decirlo así, pero está dentro de cada uno en su corazón el hacer el mal. Así es, muy bien. Muy bien, gracias, Kelly. Bueno, quiero decirle lo siguiente, porque esto es importantísimo para poder entender por qué ha tenido tanto éxito Satanás, que es la serpiente antigua, y que sigue utilizando exactamente al sol de hoy la vieja estrategia que utilizó allí en el Edén. Él no ha cambiado su estrategia porque le sigue dando resultado. ¿Qué utilizó la serpiente para poder accesar, ¿sí? a, a esa puerta y abrirla para que la maldad entrara en el corazón del ser humano? Tomó la palabra de Dios, el mismo mandato de Dios. Si usted mira el texto, allí en Génesis capítulo 3, cuando se le acerca a la serpiente a hablarle a la mujer, dice, con que Dios ha dicho. ¿Se han mirado ese texto? Con que Dios ha dicho. Y entonces, ya con esa expresión, lo que está utilizando como estrategia para colocar el germen del pecado es la duda. Poner en entredicho, ¿sí? Hacer dudar de la integridad de la palabra de Dios en el corazón de la criatura humana. Ahí es donde prácticamente se da el origen del pecado en el ser humano, a través de la duda. En Satanás, en Satanás, probablemente podemos decir que la maldad que se describe allí en Isaías y en Ezequiel, que se halló en él, fue el orgullo, ¿sí? Pero con respecto a la criatura humana, él va a utilizar el mandato de Dios, pero lo va a plantear como en cuestionamiento. Ah, con que Dios dijo, ¿sí? No, lo que pasa es que Dios sabe, ¿sí? Y comienza ahí a querer como mostrar un panorama que hasta ese momento, en este caso Eva, no había visualizado, ¿sí? Lo que siempre les dije a ustedes, mis hermanos, en la charla anterior, en ese momento lo que hace Satanás es decirle, mira, esta es la verdad que Dios les ha dicho, pero hay otras verdades, ¿sí? Es que Él no quiere que ustedes sepan, ¿sí? El bien y el mal. Y entonces lo que está diciendo es, mira, desechen la verdad de su creador y adopten esta nueva verdad, la que ustedes mismos van a empezar a descubrir y van a poder crear. Y desde ahí comienza prácticamente se da el comienzo de los problemas humanos, ¿sí? A través de la duda. Tengan en cuenta eso. Ahí es donde vamos a entender por qué la buena noticia, que es el evangelio, apunta a qué? A volver a recuperar lo que perdimos en el Edén. ¿Qué perdimos en el Edén? La capacidad de creerle a Dios, ¿sí? Íntegramente su palabra, de no dudar de su palabra. Por eso es que entonces Dios tiene que encarnarse en el verbo, ¿sí? El verbo que se hace carne, en la palabra viva, la palabra encarnada.
Y entonces Él viene para hacer posible lo que era imposible desde la humanidad. Cristo Jesús hizo posible, por eso se convierte en nuestra propiciación. Y ahora lo único que Dios pide es que creamos en lo que vino a mostrar con hechos el Dios encarnado, Jesucristo. Y por eso es que todo aquel que es capaz de volver a creer íntegramente en lo que hizo ese verbo, el verbo divino, entonces puede volver a recuperar su paz con Dios y a experimentar la paz de Dios. Eso es el evangelio. Eso es el evangelio. Entonces, el diablo nos robó, allá desde el Edén, nos robó el privilegio de la fe, de no dudar de la integridad de la palabra de Dios. A través de lo que Él mismo nos sembró, esa duda, nos robó ese privilegio, ese tesoro llamado fe. Ahora, con el segundo Adán, tenemos la posibilidad de volver a recuperar ese tesoro. Entonces, ahora sí entendemos por qué el apóstol Pablo dice que el justo vive es ¿por qué? Por la fe, ¿sí? Por la fe es que realmente nosotros volvemos a tener vida, y esa vida está en Jesucristo, su Hijo. Bueno, muy bien. A un niño no hay que enseñarle cómo hacer el mal, pero constantemente debe ser enseñado a hacer aquello que es correcto. Ya esta es una demostración cómo el ser humano desde el más, o sea, desde los días más tempranos de su vida, empieza a manifestar los brotes de ese efecto pecaminoso. Bueno, y aquí en Ezequiel 28, 12 al 17, es donde entonces encontramos lo que yo les estaba diciendo acerca de la descripción que se hace de manera tipológica, utilizando al rey de Tiro, pero que en realidad se está refiriendo, y muchos teólogos ya obviamente se coinciden en que se está refiriendo a ese ser que todos lo conocemos como el querubín protector, ¿sí? Luzbel. Entonces, aquí está la explicación en Isaías 14, 12 al 14 también, texto paralelo. 5 veces dice, Lucero se revela contra la verdad de Dios. Y de aquí podemos ver entonces que el primer pecado fue rebelión en contra de Dios e independientemente total de él. ¿Por qué? Porque la paga del pecado, que en este caso claramente nos dimos cuenta que es dudar de la integridad de la palabra de Dios, es muerte. ¿Por qué es digno de muerte el ser humano? Por dudar de la integridad de la palabra de Dios. Porque cuando Eva y Adán aceptan ese cuestionamiento, lo que están haciendo es ofendiendo a Dios y rebelándose, generando una rebelión contra Dios, porque le está la criatura diciéndole al creador, nosotros las criaturas necesitamos corroborar por nosotros mismos, desde nuestra mentalidad finita, si tu verdad, que es infinita y que por ende es increada porque tú mismo eres la verdad, necesitamos corroborar si es cierto. Mire qué petulancia, ¿sí? Mire qué ofensa tan grave la de la criatura contra su creador. Y créanme que ese ha sido el pan diario de la humanidad caída hasta el día de hoy y seguirá hasta los últimos tiempos, porque en Apocalipsis se describe que viene un tiempo donde aun cuando vengan los juicios más terribles que están reservados para la semana 70, ¿sí? Entre más se manifiesten las copas de la ira, los sellos, bueno, todo lo que viene contra esta humanidad, entre más Dios manifieste su juicio, el ser humano más se va a rebelar, más va a maldecir, más va a blasfemar contra Dios. Esos juicios lo único que van a corroborar es que definitivamente el corazón del ser humano es rebelde contra Dios, ¿sí? A pesar de que está recibiendo el juicio que merece. Entonces, hermanos, esto es algo bien importante tenerlo bien presente. ¿Por qué es tan, pero tan pecaminoso el pecado? Porque es abierta rebelión contra Dios, ¿sí? Es la criatura independizándose del creador. Y resulta que nosotros como criatura fuimos diseñados para depender de nuestro creador. Bueno, y aquí ya viene entonces la diferente explicación. Ustedes en el texto tienen ahí
muy bien escrito, ¿sí? Las 5 maneras en que prácticamente él demuestra su independencia, ¿sí? Su independencia del Creador. Subiré al cielo, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, dice, sobre las alturas de las nubes subiré, y la última, seré semejante al Altísimo, ¿sí? O sea, todo este proceso de rebelión apuntaba ¿a qué? A igualarse, la criatura a igualarse al Creador, ¿sí? Y eso es lo que sigue ocurriendo también hoy día, ¿sí? No solamente lo hizo Luzbel, que se convirtió en Satanás, en el adversario de Dios, sino también nosotros los seres humanos que lamentablemente accedimos a dudar de la integridad de la palabra de Dios a través de lo que la serpiente antigua nos propició. Entonces esto es algo que uno lo tiene que analizar con demasiado cuidado. Bueno, hasta aquí, ¿qué opinan de esto que hemos hablado? Quiero escuchar opiniones, perspectivas, mis hermanos. Comencemos con Alejandra. Paz, pues muy revelador, ¿no? Porque de verdad cuando a uno le preguntan como cuál piensa uno que es el origen del pecado, uno siempre va pues al tema de Adán y Eva, del ángel caído, pero no más a fondo, ¿no? Y es revelador, y es muy revelador porque pues ya uno comienza a entender por qué la pecaminosidad del pecado, o sea, cuando peco, en qué estoy fallando, ¿sí? Entonces es en revelarme, en no sujetarme a mi creador, a quien me ha dado todo, a quien es dudar de su palabra, es dudar de lo que él ha hecho, ¿sí? De lo que aún muchas veces nos ha mostrado, y eso es algo que pues nos pasa muchísimo, ¿no? Y ya lo hemos hablado en todas estas clases, y es que a veces uno, por más de que vive y vive cosas, necesita seguir viendo y que le sigan mostrando para seguir creyendo. Entonces ahí vemos que hay algo de rebeldía también en nuestro actuar o personalmente en mi actuar. Entonces, no, muy revelador, muy, muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Y sí, de esto es que se trata, ¿no? De no quedarnos solamente con la superficie y que esto sirva como, bueno, con lo que están escuchando. Oye, voy a escudriñar un poquito más con base a esa perspectiva que el pastor Elías nos está planteando y vamos a los textos. Allá Génesis capítulo 3, hay una riqueza impresionante. Cada palabra es un mar de revelación que nos ayuda a entender y a comprender el por qué este mundo está como está, ¿sí? ¿Por qué el mundo está como está? Estudiar amarteología es estudiar la realidad del ser humano, ¿sí? El ser humano hasta dónde ha descendido, hasta qué profundidad ha llegado, alejado de Dios, alejado de su gracia. Pero después estaremos también mirando la contraparte, ¿sí? La soteriología, que es la salvación, cómo desde ese lodo cenagoso, de ese pozo de desesperación, desde allí Dios mismo desciende con su plan perfecto de salvación y nos vuelve a restaurar a esa altura original. Bueno, mi hermano William, ¿qué opina de lo que hemos estado hablando? Pues muy interesante, como le decía Alejandra, es ver cómo realmente ese origen, ¿no? De todas maneras, a mí siempre, desde muy pequeño, me ha suscitado esa duda de que si en Dios es todo bueno, ¿cómo nace de algo de Dios mismo, ¿cierto? Sí, Esa rebelión, ¿cierto? Esa posición de ese querubín protector, ¿cierto? sí, ¿Cómo surge en medio de ese cielo ese pecado, ¿cierto? Esa rebelión. ok, Entonces es algo que de una otra manera dice, uno siempre ve, digamos, cuando veía la creación, decía era que Dios todo lo vio bueno, ¿cierto? Y sí, así cómo es. en medio de eso y antes de eso puede surgir, digamos, el orgullo y es llegar a pensar como eso, ¿no? Realmente
¿por qué nació el orgullo en ese ángel si estaba en el cielo, estaba en la presencia de Dios? ¿Cómo es posible que haya surgido en él ese orgullo si era una criatura celestial, era una criatura buena y era una criatura de la misma creación? Entonces es algo que en medio de todo esto, al entenderlo mucho más y entender lo que, como lo expresaba Alejandra, pero es como dice usted también, ir como más allá, o sea, de dónde surge ese orgullo, esa rebelión de un ser celestial. Gracias, mi hermano William. Dios es tan perfecto que Él en su presencia y en su conocimiento infinito decidió por puro amor querer revelar a una criatura amada facetas de su ser que no podrían ser reveladas a menos que Él permitiera que se manifestase por el libre albedrío que Él decidió colocar en el ser humano, se manifestase precisamente esas debilidades, imperfecciones, llamémoslo así, limitaciones, mejor, limitaciones, porque el mal es una limitación, ¿sí? Entonces Dios permite, en su perfección, permite una limitación. Ni siquiera el mal lo afecta a Él. El mal no puede afectarlo a Él, porque Él es ilimitado en su perfección, ¿sí? Todos los atributos del ser de Dios son perfectos. No están en proceso de ser culminados en algún momento, no. Él es amor, Él es justicia, Él es verdad, Él es eternidad, ¿sí? Él es el que es, Él es producto acabado. Y bueno, y esa frase aún queda limitada porque Él siempre ha sido, es que ni siquiera Dios existe, Dios es, ¿verdad? Dios es, porque Él ni siquiera es un ser autocreado, porque si estuviéramos hablando de que es un ser autocreado, estaríamos hablando de que en algún momento no existía. No, Él es un ser, Él es el ser increado, la causa incausada. Y esa parte ya, cuando uno empieza a querer dejar volar como la mente, ya los sesos se desploman, ¿cierto? Porque obviamente nosotros somos criaturas y la criatura siempre tendrá una mente finita, comparada obviamente con la mente de nuestro creador que es infinita. Digo esto para que entendamos, mis hermanos, que Dios en su propósito supremo, Él decide incorporar dentro de ese propósito supremo, incorporar un elemento que se conoce como el tiempo, ¿sí? Crear el tiempo dentro de su propósito supremo, que es desde la eternidad y hasta la eternidad, es decir, en ese propósito supremo no hay tiempo. Dios decide incorporar un paréntesis, crearlo, y ese paréntesis es el tiempo. Y dentro del tiempo, entonces, es donde Él incluye un plan que va a revelar elementos maravillosos de su ser que Él desea darlos a conocer a esa criatura. Y bueno, entonces para poder revelar esas facetas de su ser, pues va a permitir que haya una caída, ¿sí? Va a permitir, por el libre albedrío que Dios da a esa criatura, va a permitir esa caída para poder rectificar a través de algo que conocemos en la Biblia, que es su gracia, ¿sí? Con su gracia va a empezar a rectificar todo este proceso para volver entonces a elevar al ser humano que decida creerle a Él, a restaurarlo nuevamente en su propósito supremo. O sea que todo lo que nosotros conocemos como el plan de salvación es tan solo un paréntesis, ¿sí? Que está dentro de ese marco que se conoce cronos, que se conoce como tiempo. Pero que una vez salgamos de ese paréntesis, a través de la glorificación, estaremos incorporados nuevamente para siempre en el plan supremo de nuestro Dios, que es hasta la eternidad, ¿sí? Como es desde la eternidad hasta la eternidad, Dios nos incorporará en ese plan.
Esto es algo glorioso, esto es algo profundo, ¿sí? Hablar del origen del mal y todo esto, pues obviamente es algo interesante, pero nos ayuda a generar en nuestro corazón un poco más de reverencia ante ese creador, porque es que tenemos hoy día una tendencia a querer humanizar a Dios, ¿sí? Y divinizar al hombre. Eso es parte del efecto pecaminoso en el corazón del hombre. Y entonces por eso es que si no entendemos algo de Dios, entonces nos volvemos irrespetuosos. Hemos perdido la capacidad de respetar aquello que no entendemos. Hay cosas reveladas, como dice Deuteronomio 29:29, y hay cosas vedadas, ¿sí? Las cosas reveladas están en su palabra y son para nosotros y para nuestros hijos. Y entre más indaguemos en esa revelación, seremos edificados en nuestro ser y sobre todo en nuestra relación con nuestro Creador. Las cosas vedadas no son para nosotros escudriñarlas, porque las cosas vedadas pertenecen es al Señor y están en el nivel de capacidad mental solo del Creador. Cuando la criatura quiere accesar a ese nivel de conocimiento vedado, entonces termina confundido, ¿sí? Y en su mente pecaminosa, en su mente afectada por el pecado, entonces se llena de soberbia y lo que no es capaz de entender, entonces lo quiere limitar, ¿sí? Un ejemplo, la Trinidad, el misterio de la Trinidad. Cuando el ser humano no quiere aceptar que es un misterio acerca del ser de Dios, entonces se inventa teorías. Y hay varias teorías para echar por el piso la Trinidad, ¿sí? Y entonces aparecen los que atacan la personalidad del Espíritu Santo, la personalidad del Padre, ¿sí? Bueno, en fin, muchas teorías Y la humanidad de Jesús. y la humanidad de Cristo, exactamente, ¿sí? Para poder entonces, en el caso, por ejemplo, de los que creen que el único Dios es Jesús, entonces hacen del Padre y del Espíritu Santo solo apelativos. Y los que solamente creen en que el único Dios es Jehová, ¿sí? Entonces tienen que atacar la preexistencia de Cristo, ¿sí? La preexistencia de Cristo, como los testigos de Jehová. Entonces, no, Cristo no es Dios y por eso no creen en la Trinidad. Sin embargo, mis hermanos, esto es un gran misterio, ¿sí? Como lo es también la unión hipostática, que solamente se dio en la persona de Cristo. Dos naturalezas perfectas, la humana y la divina, o la divina y la humana, coexistiendo en la misma persona, pero sin mezclarse, pero tampoco sin estar separadas. Eso es un misterio, ¿sí? Eso no lo puede entender nuestra mente. Pero como queremos en nuestra petulancia pecaminosa, queremos entenderlo todo porque nos creemos dioses, entonces cuando nuestra mente finita, nuestra mente de hormiga, no entiende algo infinito, entonces quiere dar una explicación. Y ahí es donde caemos en el error de herejías y todo esto. Entonces, mis hermanos, esto es una breve explicación de este tema tan interesante. Bueno, y quiero escuchar también a Kelly. ¿Qué opina de lo que estamos hablando aquí acerca de el origen del pecado? Aquí estoy. Bueno, sí, como dicen los compañeros, realmente uno queda muy sorprendido. Yo, em, ahora que estaba preparándome pues para la exposición, yo pues le voy a hablar de corazón. Yo siento, o sea, dentro de mí, hace como 2 años que fue que empecé pues mi relación con el Señor. Y, y hay muchas cosas que no entiendo. A mí sí me dificulta mucho hablar porque me da temor decir algo que no es cierto, hablar de algo que no es así, que el Señor no dijo, o que no es así, o que simplemente yo lo entendí así y cuando lo dije mal, y si alguien eh, le puedo dañar su pensamiento. Y yo temo mucho de hablar. Y cuando empecé esta materia que pues se trata sobre el pecado, yo quedé como que, wow, o sea, hay muchas cosas que uno hace y yo digo, o sea, si de verdad, o sea, si Dios es amor,
si Dios es todo perfecto, no es nada, o sea, no es, hay mucha maldad dentro de uno, demasiada maldad. Yo no entendía de dónde venía, no entendía por qué. Y cuando leí que, pues, bueno, que la maldad viene desde nuestro corazón, ¿cierto? Que se forma dentro de uno, que pecado es hacer algo en contra de tu prójimo. A veces no, bueno, yo creía que de pronto lo básico, ¿cierto? No matar, no robar, no Ajá. mentir, eran los pecados, ya, eso lo es. Pero si resulta que yo voy y hago algo en contra de mi próximo, ¿cierto? De lo que está más cerca de mí, ahí estoy faltándole también a Dios. Así Y es. eso me ha llamado pues mucho la atención. También lo que decía la compañera, es cierto, o sea, el humano, el querer rebelarse ante el Señor, o sea, el querer ser Dios, imponerse, ir en contra de Él. O sea, son miles de cosas que tal vez uno inconscientemente va por la vida haciendo y no nota que son pecados. Así es. Muchas gracias, Kelly, por su aporte y esto es una motivación muy especial porque vale la pena seguir estudiando las escrituras, seguir ahondando en los temas de la bendita palabra de Dios, porque entre más conocemos la verdad, ella más nos hace humillarnos delante de Dios, ¿sí? Entre más nos acerquemos, como tú lo decías, Kelly, entre más nos acerquemos con sinceridad, con corazón sincero delante de Dios, nos vamos a dar cuenta cuán pecaminosos somos, ¿sí? Cuán pecaminosos somos. Cuando Isaías logró ver la gloria de Dios que llenaba el templo y cuando pudo experimentar esa presencia directamente en su vida, logró también dimensionar cuánta maldad había en él, cuán pecaminoso era él. Y ahí es cuando entonces viene un elemento de gracia a través de un ángel que viene y coloca unas tenazas con un carbón encendido en su boca y con eso es limpio su pecado. Entonces viene la experiencia de poder vivir en carne propia lo que es la misericordia y la gracia de Dios. Misericordia que es no recibir lo que sí merecemos y gracia que es recibir de Dios lo que no merecemos. Ese es el binomio maravilloso de la salvación, ¿sí? Donde Dios es extraordinario en la manera como Él actúa a nuestro favor. Pero eso lo vamos a estar viendo en soteriología. Bueno, vamos a dejar hasta aquí y yo quiero darle, ahora sí, voy a quitar pantalla. Bien. Y vamos a darle paso a mi querida alumna Alejandra, que tiene hoy su primera exposición. Y vamos a escuchar la exposición que ella nos ha traído hoy, bien interesante, porque es un tema muy, muy interesante donde va a hablarnos sobre la relación que hay entre el pecado con la ley de Dios. Es un tema muy bonito, muy especial. Y bueno, le damos la palabra a mi querida Alejandra. Muchas gracias, Paz. Yo traté de resumirlo lo mejor que pude y lo más entendible, entonces voy a compartir pantalla. Ahí están viendo. ¿Me confirman si están viendo ya lo que estoy compartiendo? Confirmado, Listo, confirmado, Alejandra. entonces Sí, empiezo. Aleja. Sí, sí. Bueno, buenas noches, compañeros. Entonces vamos a hablar, como dijo el pastor, la relación de la ley de Dios y el pecado, ¿sí? Entonces, pues para comenzar, es necesario reiterar que el pecado necesariamente es una transgresión a la ley de Dios, siendo evidente que el pecado va contrario a la ley que está establecida por Dios, ¿sí? Y eso lo menciona el apóstol Pablo en Romanos 7:7, que habla de, ya les muestro, ya les digo, les confirmo de qué, porque no, pensé que lo había puesto, pero no. Entonces,
o si alguno lo tiene y me puede colaborar, le agradezco. Ya lo encontré. Bueno, Romanos 7:7. Lleva por título, el titulado que tiene la Reina Valera es el pecado que mora en mí. Y dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciaréis, ¿sí? Ahora es necesario identificar la naturaleza de la ley de Dios, ¿sí? ¿Cuál es la naturaleza? Con el fin de evidenciar dónde nace la misma y como para dónde va, cuál es el objetivo. Entonces, iniciamos primero en la naturaleza de la ley de Dios. Primero, no hay nada incorrecto en la ley de Dios, ¿sí? Y eso lo vemos en Romanos 7:12, que habla de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Santo, justo y bueno, ¿sí? Es necesario mencionar que Dios todo lo hace es en busca de nuestro bienestar, ¿sí? Por ende, la ley no puede ser tomada como algo malo o para nuestra demanda, sino por el contrario lo hace en beneficio de su creación, o sea, de nosotros. Y así lo menciona la epístola de Romanos, capítulo 7, versículo 12, que es el que tenemos ahí proyectado. Segundo, no es impuesta, la ley de Dios no es impuesta de manera arbitraria, ¿sí? Entonces la ley de Dios no ha sido impuesta de una manera arbitraria. Por el contrario, Dios la establece para mostrarnos el camino que es correcto y agradable ante sus ojos. Nos facilita como el andar en la vida terrenal, pues sabemos que los pensamientos y los propósitos de Dios con nuestras vidas son mucho mejor que los que nosotros podemos pensar y anhelar, ¿sí? Entonces, tercero, Dios no esperaba que nosotros guardáramos su ley, ¿sí? Entonces sabemos que Dios conoce la naturaleza pecaminosa de nosotros y por eso ya Él conocía que no guardaríamos la ley que Él nos establece. Pero todo tiene un propósito y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces la naturaleza no hay nada incorrecto en la ley de Dios, no está impuesta de manera arbitraria y Dios no esperaba que nosotros la guardáramos, ¿sí? Pero ahora vamos a ver por qué o el para qué. Entonces, propósitos de la ley de Dios. Primero, fue dada para intensificar el conocimiento del pecado. Y eso lo vemos en Romanos 7:7, que fue la epístola que vimos ahorita, que habla, ¿qué diremos pues? La ley del pecado en ninguna manera. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Sí? Entonces, la ley de Dios no fue establecida partiendo del conocimiento de Dios sobre nuestra naturaleza pecaminosa, ¿sí? Él sabía lo pecadores que somos, pues Él nos creó. Es por eso que su primer propósito es reforzar nuestro conocimiento del pecado con el fin de guiarnos y mostrarnos con más claridad los caminos que nos llevan al mal o al bien, y podernos dar esa guía, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Él? Nos intensifica, nos refuerza el conocimiento, nuestro saber, nuestra sabiduría sobre el pecado. ¿Para qué? Para que no vayamos a Él, porque es nuestra naturaleza ir a Él. Entonces, ¿usted cómo cae en algo malo? Cuando lo concibe como bueno. Entonces, ¿qué quiere hacer Él? Reforzarnos ese pecado, ¿sí? Ese conocimiento sobre el pecado. Segundo, nos revela la santidad de Dios, ¿sí? Como segundo propósito, observamos que Dios quiere mostrarnos su santidad, ¿sí? Lo santo que es Él, a través de la ley. Y establece esta misma ley con el fin de que entendamos que a Él debemos ir de una manera correcta, de una manera limpia, de una manera santa, porque Él es santo y digno, ¿sí? De la misma. Él es santo y digno. Y eso lo vemos en Romanos 7:12, donde habla que de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, ¿sí? Como ya lo habíamos visto. ¿Sí? Tercero, es dada para traer hombres a Cristo, ¿sí? Esa es la ayuda también. La ley de Dios también es una ayuda para nosotros. ¿Para qué? Para el cumplimiento de la gran comisión, ¿sí? Entonces podemos ver que la ley de Dios nos fue dada como un instrumento para la gran comisión de ganar las almas para Cristo. Y esto por medio de la fe, como vemos en Romanos 10:4, porque a fin de
porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y esta menciona, bueno, que el fin de la ley es Cristo mismo, ¿sí? Quien es justicia para el que cree, nos justifica. Por eso el pastor ahorita hablaba de que al que cree en Jesús, o sea, que esa será ahora nuestra ley, o nuestro objetivo, ¿sí? El creer en Jesús y seremos justificados. O sea, no solamente fuimos restituidos o redimidos, sino somos justificados. ¿Justificados de qué? De nuestros pecados, ¿sí? Entonces, ahí vemos los tres principales propósitos que tiene Dios con esta ley. Entonces, primero, es dada para intensificar el conocimiento del pecado, como ya les decía, para que nosotros conozcamos o tengamos el mayor conocimiento que sea posible del pecado, para que asimismo no vayamos a él, ¿sí? Segundo, revelar la santidad de Dios, ¿sí? ¿A través de qué? De su palabra, que Él es santo, que Él es justo, que Él es bueno, y asimismo nosotros debemos ir a Él de la misma manera, de una manera correcta, de una manera limpia, de una manera santa. ¿Por qué? Porque Él es digno de eso, ¿sí? Digno de, digámoslo así, digno de ese esfuerzo que nosotros hacemos para Él. Tercero, que es dada para traer hombres a Cristo. Entonces su palabra también fue dada como una guía para nosotros, ¿sí? Para mostrarle a quienes están todavía en el mundo y que no conocen a Jesús, podérselo presentar de una manera donde la ley sea el mismo, ¿sí? El que cree en Cristo será justificado de sus pecados. Ahora, en Gálatas 3:24, encontramos un versículo muy interesante en donde menciona que la ley ha sido nuestro ayo, ¿sí? ¿Qué es ayo? Eso traducido a nuestro vocabulario es paidagogos, entendiéndose esto como instrucción o guía, ¿sí? Esa palabra paidagogos o ayo es instrucción y guía. Para ponernos en contexto, en la época antigua, los romanos adinerados tenían un siervo de confianza, que era un pedagogo, un guía o un instructor de sus hijos, a quien le daban la responsabilidad de ser esa guía, ese ayo de sus hijos, ¿sí? Tal cual como, por hablarlo ahorita en nuestra época, una niñera. Entonces ellos le daban esa confianza, los romanos en esa época le daban esa confianza a un pedagogo para que guiara y tuviera el cuidado de sus hijos. Voy a leer antes el versículo que dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, ¿sí? Entonces ya les expliqué más o menos qué es ayo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la ley fue establecida como pedagogo, como ayo para nuestra vida, ¿sí? Ahora bien, esta ley de Dios ha ido avanzando, en el sentido que si revisamos antiguamente, por lo menos teníamos ceremonias, instrucciones que se realizaban. Por ejemplo, cuando se transgredía la ley, se derramaba la sangre de un animal con el fin de purificarse de ese pecado cometido, ¿sí? Y poder volver a ir a Dios, ¿sí? Es evidente que esa práctica, pues ahorita nosotros ya no nos es necesaria, pues la sangre del Cordero inmolado, que es Jesucristo, fue dada para el perdón de nuestros pecados, siendo ahora la ley el recibir a Cristo como Salvador y Señor por medio de la fe, lo que veníamos hablando con el pastor, ¿sí? Entonces, la ley en sí ya no solamente es cumplir los 10 mandamientos, ahora sí es volvernos a Jesús, es por medio de la fe, es por medio de creer en Él, ¿sí? Que nosotros somos redimidos y justificados. Es innegable que el sacrificio del Señor Jesús nos libra de esa consecuencia que se había establecido en la ley, que ¿cuál es? La muerte, ¿sí? Y esto también nos habla Gálatas. Ay, no me pasa. Nos habla Gálatas 3:13, que nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Y qué hicieron con Cristo? Lo colgaron en un madero, ¿sí? Sin embargo, tampoco se puede negar que la palabra de Dios nos manda a ser semejantes a Jesús, y por ende podemos concluir que, si bien es cierto, ya no somos juzgados de la misma manera como se estableció en el Antiguo Testamento,
siguiendo, por decirlo así, siguiendo la ley como tal, la palabra únicamente, sí debemos cumplir unos parámetros y ser imitadores de quien siendo humano no tuvo pecado alguno. Entonces, ahí yo encontré como un choque y hablaba de que hay personas que todavía pues no conciben a Jesucristo como el Salvador y no han ido a él. Entonces dicen o se cree que ellos siguen siendo juzgados por la palabra de Dios, ¿sí? Por los mandamientos dados, ¿sí? Pero entonces, ¿a qué voy yo? Si es que creer en Cristo es seguir esos mandamientos, porque si nosotros, ¿qué nos manda la palabra? A que seamos semejantes a Él. Y si Él no tuvo pecado alguno, ¿qué debemos hacer nosotros? Lo mismo. O sea, si Él siguió las leyes, ¿qué debemos hacer nosotros? Lo mismo. O sea que en la finalidad es Jesús, ¿sí? Es Jesús. Por último, yo quiero concluir con estos dos versículos, porque quienes creemos podemos ver que no estamos bajo ley alguna, sino bajo la gracia divina y la guía que nos da el Espíritu Santo. Esto nos muestra estos dos versículos. ¿Sí? Entonces, Romanos 6:14 nos dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, que era lo que hablábamos ahorita con el pastor. Y Gálatas 5:18 que habla, pero sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, ¿sí? Entonces, ¿a qué va eso? A lo que les hablaba ahorita, y es de nosotros vamos a Cristo, pero eso no quiere decir que la ley ya no nos aplique a nosotros, ¿sí? Nosotros vamos a Él y vamos a ser imitadores, pero pues por supuesto el Señor no desconoce nuestra naturaleza y nuestro sentir y nuestro actuar diario, ¿sí? Nosotros todos los días pecamos, así sea, digámoslo, pecados chiquitos, pecados grandes, pero todos los días pecamos. Él no desconoce eso. Por eso Él nos dio a su Hijo para que ya esa redención, esa justificación ya no fuera o ya no fuéramos juzgados y castigados por la ley, sino ya fuéramos redimidos por la gracia que nos da a través de su Hijo. Y listo, Paz. Eso era toda mi intervención. Muchas gracias, Alejandra. Excelente. Bueno, Preguntas, sí, dudas. eso le iba a decir. Preguntas de parte de William, de Kelly, estudiantes. Aprovechen, córchela. Digo esto. Uy, no, pastor, que sí me corchan porque sí estaba denso, el cortico, pero denso. Sí, el tema es muy interesante porque estamos hablando de cuál es la relación entre el pecado y la ley de Dios. ¿Listo? Es bien interesante. Tengan en cuenta, por favor, ese enfoque. Y bueno, ¿qué quieren preguntarle a la compañera? Algo que me llamó la atención fue el versículo ese donde dice que fuimos librados de la maldición de la ley por causa de la cruz, ¿cierto? De la crucifixión de Cristo en la cruz. Entonces me llamó mucho la atención porque muchas veces le dicen a uno o le oran a uno que, no, es que ya Cristo quitó toda maldición porque Él se hizo maldición. Pero viendo a la luz de la palabra, Él dice, es la maldición de la ley, o sea, de cumplir esa ley, que es la que realmente, o sea, que nuestra gran maldición realmente está es en no cumplir, en no obedecer y no acercarnos a ese Cristo que ya cumplió la ley y aparte de eso nos libró de esa ley y ahora vivimos para vivir en Él y por la gracia. Entonces me llamó mucho la atención eso porque realmente nuestra gran maldición es eso, esa rebelión y eso de ir contra Dios. Entonces me llamó mucho la atención esa parte y como lo explicaste, nunca había visto algo tan denso, tan fácilmente explicado, entonces chévere. Gracias. Sí, William, ese es el tema, ¿no? ¿Cuál era la consecuencia de incumplir la ley? La muerte. Y ante en la antigüedad, que era ser crucificado, era maldición. ¿Y qué hizo el Señor? Todo.
cumplió la consecuencia que fue la muerte y lo hizo de la manera en que en esa época era maldición. ¿Y qué hizo con eso? Nos redimió a nosotros, nos justificó a nosotros. Entonces nosotros ahora, ¿a dónde vamos? Ya no vamos a la ley, porque ahora ya no digo, si cumplió la ley, yo lo mato y lo mato crucificado. No, ahora vamos al Señor para que sea Él el que nos justifique y nos redima. Y Alejandra, es de ahí donde sale también que ahí es cuando estamos juntamente crucificados con Él, ¿cierto? Porque finalmente Él pagó por eso, pero con eso clavó también ese pecado juntamente con Él, ¿cierto, pastor? sí, sí, muy importante entender, porque aquí surge una inquietud y es esto, la ley, la ley de Dios. ¿Qué pasa entonces cuando Cristo viene? Ya Dios cambia de opinión y ya entonces esa ley la anula ¿y qué sucede con la llegada de Cristo respecto a la ley? No Él viene a firmarla, sino que la muestra como un acto de amor. O sea, realmente la ley es amor. Y Él dice, yo no vine a abrogar la ley, sino para establecerla. Lo que pasa es que le quitó ese manto de religiosidad y esa cuadrícula de la deformación que habían hecho los propios escribas y fariseos y todos los sumos sacerdotes y todo eso, y la gente alta de esa manera que llevó a la ley a ser un peso, donde simplemente pretendían, uno, cambiar la conducta, estaba bajo un peso grande, pero él vino a demostrarnos que la ley realmente se cumplía de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Era amor que provenía simplemente, como dice ahí, ¿no? Estaba escrita en nuestro corazón. Entonces lo único que teníamos que hacer era que volver a nacer de nuevo, que es cuando nos lleva a nacer de nuevo, para que a través del Espíritu realmente podamos entender y ser llevados y enseñados en esa verdadera esencia de la ley. Entonces nos deja ahí, ¿no? La ley viene a ser amor, enseñada y revelada por el Espíritu. ¿Y cómo lo logramos? Naciendo de nuevo. Claro, y es que, ¿qué pasa? Y eso pasa mucho, ¿no? Que ya dice, entonces porque ya está Cristo ya no cumplo la ley. No, porque si el ir a Cristo nos demanda ser imitadores de Él y Él cumplió la ley, por ende y por consecuencia nosotros también tenemos que cumplir la ley, como lo hizo Él. Somos imitadores de Él. Él en sí es la ley. ¿Por qué? Porque Él la cumplió en su integridad. Entonces ahora que nos dicen, no vaya a la ley porque la ley es Jesús. O sea, sea imitador de Él y ahí usted cumplirá la ley, ahí usted será obediente, ahí usted no transgrediría, no habrá transgresión a la ley, no habrá pecado, porque si usted va a ser imitador de Jesús, usted no va a pecar, ¿sí? Entonces, la ley misma es Jesús. Excelente, Alejandra. Yo también Esa considero. acotación es muy importante y qué bueno que la tengamos clara, porque ahí es donde vamos a salir del viejo régimen de la letra y vamos a empezar a operar en el régimen del espíritu, ¿sí? Porque el viejo régimen de la letra ya se demostró en qué prácticamente depara, en qué prácticamente esto se limita. Un ejemplo muy clásico, y lo dijo mi hermano William, el fariseísmo, ¿sí? Donde lo que hizo fue cubrir la ley de Dios, que siempre es buena, santa, perfecta, justa, cubrirla con un ropaje de tradicionalismo, donde ya lo que imperaba y lo que era importante no era la ley como tal, sino la tradición de los ancianos, ¿sí? La tradición de los ancianos era la que operaba en el tiempo de Jesús, no era ni siquiera la ley. Cuando Jesús dijo, oísteis que fue dicho, en realidad ahí no estaba el Señor hablando de la ley o no estaba haciendo referencia exactamente de la ley, sino de lo que fue dicho. ¿Quiénes decían? La tradición de los ancianos, ¿sí? Porque lo que tenía más peso en la época de Jesús no era la ley como tal, era la tradición de los ancianos, que había opacado el espíritu de la ley, ¿sí? Verdaderamente el espíritu de la ley. Por eso el Señor
utilizó un caso específico hablando de los fariseos y fue el tema del diezmo, ¿sí? Dijo, esto era necesario hacer, ¿sí? Pero el problema es que ustedes eh, cuelan el mosquito, ¿sí? Pero se tragan el camello. Está utilizando una frase proverbial para decir, ustedes se pegan de minucias y lo realmente importante lo tienen descuidado, ¿sí? Entonces, el mandamiento de la ley es el diezmar. Dice, y esto es importante, hay que hacerlo, pero hay algo más importante que tiene que estar sobre la base o colocar la base sobre ese mandato y es la justicia, el amor, ¿sí? Esas son cosas muy importantes que hay que obedecerlas. Si no, no tiene sentido cumplir un mandamiento. Ese es el viejo régimen de la letra, ¿sí? Donde entonces, en lugar de practicarlo, en lugar de llenarme de amor y compasión por el prójimo, más bien me vuelvo un tirano, ¿sí? Utilizo la misma ley para poder entonces sentirme superior al otro. Y ahí lo que Jesús le dijo a los hipócritas, a los fariseos, ¿sí? Ustedes ponen tremendas cargas sobre los demás, pero ustedes ni siquiera con uno de los dedos se tocan esas cargas, ¿sí? Es tan bonito dar órdenes, pero poner por obra lo que ustedes le ordenan a la gente, ahí sí no lo hacen. Y por eso es que el Señor dijo que ya los veía quemándose en el fuego del infierno. Sí, fue bastante, Inclusive bastante fuerte. ese pasaje que también él nombra donde él dice, inclusive sigan la enseñanza, o sea, sigan la enseñanza de lo que ellos les dicen, pero no imiten su manera de Exacto, portarse. Y vuelve y los exacto. llama en ese pasaje, en menos de 4 capítulos les dice hipócritas, porque dice, Sí, listo, señor. ellos lo que enseñan lo están enseñando bien y escúchenlos, pero lo que les digo es que no imiten su ejemplo porque lo que predican no lo aplican. Porque no están O sea, operando en el no amor, están en el en amor, la exacto. justicia, en la justicia, en la verdad, ¿sí? Se toma la verdad, que es la ley, pero para un uso privado, para un uso mezquino, ¿sí? Para ver qué tomo de ello que me convenga para sacar un bien para mi favor, ¿sí? Y eso es lo Que que el de una u Señor otra trata también. manera fue lo que hizo la serpiente en el árbol, ¿no? Tomó esa palabra y mezquinamente la utilizó para bien de ella misma para eh, transgredir, o sea, contaminar de pecado a la creación del Señor, Y usurpar el gobierno y la el autoridad gobierno. que Dios le había dado a la criatura y tomarla y poseerla a él, para él sentirse el dueño de este mundo, ¿sí? Sí, ese punto es bien importante. Sí. Se me rompió. Paz, yo de Excelente. todas maneras les dejo las diapositivas en el grupo para que las puedan revisar y pues las tengan ahí si les sirve. Claro que sí, esa es una muy buena opción y le agradezco a Alejandra y bueno, Kelly, ¿querías acotar algo a lo que dijo Alejandra? No, yo era que pues había entendido de parte de lo que ella había dicho, pues que todo nos direccionaba a Jesús, todo nos llevaba ya a hacer imitación de Él, a hacer todo como Él lo hizo, fue lo que yo pues percibí lo que ella había dicho. Sí, fue lo que el apóstol Pablo dijo, que el propósito de la ley fue prácticamente convertirse en un ayo que nos lleva a Cristo, ¿sí? La ley fue ese, llamémoslo así como esclavo, ¿sí? De confianza, como lo dijo Alejandra, que se le delegó la función de orientarnos, de instruirnos, de irnos enseñando, irnos formando y generar una conciencia. ¿Cuál conciencia? La conciencia de que definitivamente nosotros nunca podemos llegar a ser salvos por nuestra propia cuenta, ¿sí? La misma ley evidenció nuestra incapacidad de salvarnos por nosotros mismos. Eso es lo que hizo la ley. Y esa ley tiene el propósito de convencernos de nuestra necesidad de depender totalmente del Salvador. En este caso es Cristo Jesús. Ese es el propósito más importante de la ley, ¿sí? Ni siquiera es condenarnos, sino más bien convencernos de que ya estamos bajo condenación, ¿sí? Pero que hay una opción de salvación que es Cristo Jesús. Bueno, muy bien.
Vamos a pasar inmediatamente a la exposición de mi hermana Kelly para poder escuchar la temática de ella, que también es muy interesante, sobre la naturaleza pecaminosa del pecado. Ok, bueno, voy a compartir también pantalla. Ay, Ya estamos viendo, muy bien. ok, bueno, a mí me toca hablar acerca de la naturaleza pecaminosa del pecado, pero de verdad transmitir lo que debo transmitir. Bueno, según la definición del diccionario, el pecado es la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. En teología moral se le considera un acto malo o la omisión culpable de un acto bueno obligatorio. Por extensión se denomina pecado a todo aquello que se aparta de lo correcto y justo o que falta de lo que es debido. La ausencia de pecado es una infracción de la ley de Dios, como lo vemos en 1 de Juan 3:4, que dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es básicamente pues todo pensamiento, actitud u obra activa o pasiva que no es conforme a la naturaleza o voluntad de Dios. Todo lo que se opone a la voluntad de Dios, y puede ser algo tan sencillo pues como pecar con nuestros pensamientos, nuestras acciones, el no ayudar a un hermano cuando podemos hacerlo, en fin. Bueno, el pecado tuvo su origen universal en Satanás, como lo leemos en 1 de Juan 3:8, que dice, él practica el pecado, el que practica, perdón, el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cabe decir que aquí dice que el diablo peca desde el principio, como lo habíamos visto al principio de la clase. También lo vemos en Génesis 3:1, que dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo de Jehová, Dios había hecho, los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Ya sabemos la historia y también la compartimos a principio de la clase. En Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y que fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En la raza humana, eso también lo vimos hoy, el origen del pecado proviene de Adán y Eva, como está dicho en Romanos 5, del 12 al 15. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó e incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuanto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Aquí vemos que fue responsabilidad de Adán que el pecado se propagara por toda la raza humana, pero en cada individuo el origen del pecado está en su corazón, como lo dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Mateo 15:19 también hace referencia a eso, pues del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Bueno, aquí vemos que no solamente no fue solamente por lo que Adán hizo, también está dentro de nuestro corazón
el cometer el pecado, así como lo dice Jeremías 17. Por el pecado de Adán, el hombre perdió su inocencia, incurrió en la pena de muerte espiritual y física, se volvió sujeto a la ira de Dios y se volvió inherente, corrupto e incapaz de escoger o hacer lo que es aceptable delante de Dios. Bueno, el hombre sin la gracia de Dios es incapaz de resolver sus problemas y está perdido sin esperanza alguna. Por lo tanto, la salvación es en su totalidad la obra de la gracia de Dios por medio de la obra redentora de Jesús, que nosotros tenemos esperanza. Y bueno, debido a que todos los hombres somos descendientes de Adán, se nos ha transmitido una naturaleza corrompida por el pecado, siendo Jesucristo la única excepción. Por lo tanto, todos los hombres somos pecadores por naturaleza, por decisión personal y por declaración divina, como lo dice Romanos 3, del 9 al 18. Y solo voy a leer la parte que considero que lo declara, donde dice que no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Bueno, esto quiere decir también que nosotros no solo estamos, pues por el pecado, no solamente el hombre sufre, también todo lo que está a nuestro alrededor, la creación también está sumergida en el pecado y espera al día de su redención. Esto lo vemos también en los pasajes que están aquí contemplados. Todos los pecados de una persona y de un creyente, cuando cree en el Señor Jesucristo, le son perdonados por causa de la muerte de Cristo, como la vemos en 1 Corintios del 15 al 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. También lo vemos en Colosenses 1 al 14, 1 al 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, y el pecado que le fue imputado de Adán ha sido perdonado por la resurrección de Cristo. Bueno, lo que podemos determinar aquí es que la maldición del pecado pues nos es quitada siempre y cuando nosotros estemos sujetos a Cristo. Siempre que el creyente esté en la mano del Espíritu Santo, siempre pues podremos mejorar la situación que el pecado pues hace en nosotros. Muchas gracias. Kelly, muchas gracias por la exposición y por compartirnos toda esta gama de versículos de la palabra. Bueno, ¿cómo le fue en esta experiencia? O sea, entiendo de dónde proviene el pecado, pero no entendí cuál era la naturaleza pecaminosa como tal. O sea, ¿a qué se refiere? ¿Cómo se identifica? Sí, no supe qué es como tal, qué es o qué es, cómo se identifica, de qué se trata digamos, la naturaleza pecaminosa del pecado, que para de pronto, si usted la escucha así sin saber, para uno sería algo redundante, que Sí, entiendo que no lo es, que son diferentes. No entiendo la diferencia, no la vi. ¿puede responder algo, Kelly? Sí, pues lo que yo conseguí de la naturaleza, bueno, lo que entendí pues de la naturaleza del pecado es que pues su origen viene pues universalmente de Satanás y que de ahí pasó al hombre como tal. Y del hombre pues individualmente pues por genética pues viene ya dentro de uno, como decía
decíamos al principio, como está en el libro, no es necesario enseñarle a hacer el mal a un niño, o sea, un niño que tiene apenas cuántos años de nacido, no es necesario enseñarle a hacer el mal, entonces por el contrario, hay que enseñarlo a hacer el bien. Fue lo que yo entendí. Cuando en la Biblia encontramos dos palabras que son muy parecidas, pero que marcan precisamente la diferencia en cuanto a lo que estamos hablando. La Biblia habla de el pecado y la Biblia habla de pecados, ¿sí? Cuando hablamos del pecado, estamos hablando precisamente de su naturaleza, la naturaleza que prácticamente afectó a- al diseño original de la criatura humana, ¿sí? La naturaleza pecaminosa contaminó al mismo ser humano, pero también a su propósito. Y cuando hablamos de pecados, nos estamos refiriendo a la exteriorización a través de actos, ¿sí? Que produce esa naturaleza, a los actos que produce esa naturaleza, que también la Biblia es muy clara. Por ejemplo, en las cartas paulinas, Pablo es muy profuso, ¿sí? En hablar sobre actos pecaminosos. Nomás, por ejemplo, en Gálatas 5, 17 al 19, si no estoy mal, hay más o menos una lista de 16 obras de la carne. Y vemos también, por ejemplo, en Efesios, en la carta a los Efesios, también se habla de muchas cosas, una lista de cosas. En Colosenses, capítulo 3, también se habla de eh, actos pecaminosos. El, el mentir, el blasfemar, el odiar, ¿sí? El no perdonar. Todo eso son actos externos de la naturaleza pecaminosa. Ahora, la buena noticia es que los que estamos en Cristo, la naturaleza pecaminosa ya fue vencida, ¿sí? Ya fue vencida. Los que todavía no están en Cristo todavía están bajo el yugo de esa naturaleza. Eso es lo que marca la diferencia entre los que estamos en Cristo y los que no están en Cristo. Estar en Cristo marca una diferencia con respecto a nuestra relación con la naturaleza del pecado, ¿sí? Con respecto a nuestra relación con la naturaleza del pecado. Porque ahí es donde tenemos que reconocer, mis hermanos, que si no fuera por la obra salvífica, por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, pues nosotros seguiríamos siendo esclavos de esa naturaleza, ¿sí? Del pecado. Seguiríamos siendo esclavos. La única manera de nosotros librarnos de esa naturaleza pecaminosa es naciendo de nuevo, ¿sí? Y el único que nos puede hacer nacer de nuevo, ¿quién es? 2 Corintios 5:17. De modo que si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron. Está refiriéndose a la naturaleza del pecado operando como amo, ¿sí? Operando como gobernante en nuestra vida. Eso ya pasó. Y aquí todas son hechas nuevas. Se está refiriendo ahora al nuevo orden, a la nueva creación que es dada por el reino de Dios en nosotros. ¿Sí les queda clara esa parte? Sí, o sea, Paz, la naturaleza pecaminosa del pecado es mostrar el origen, que sería la naturaleza pecaminosa, el origen del pecado, que el pecado es como se exterioriza esa naturaleza. Sí, la naturaleza del pecado está reflejada precisamente en lo que traemos, ¿sí? Por cuanto, por cuanto un hombre pecó, dice la palabra, ¿sí? Ese pecado pasó hacia todos los hombres. Y como dice aquí el texto en el libro, dice, mientras que es verdad que los hombres son pecadores porque pecan, es un principio fundamental que los hombres pecan porque son pecadores. Entonces, pecan porque son pecadores, habla de la naturaleza que heredamos por causa de Adán, ¿sí? Pero esa naturaleza es confirmada de que realmente somos pecadores por la manera como actuamos,
¿sí? Por la manera como vivimos. Entonces son las dos cosas. Somos pecadores por naturaleza, pero también pecamos porque somos pecadores, ¿sí? Bueno, hay algo interesante con respecto a la pecaminosidad del pecado. La pecaminosidad del pecado se está refiriendo exactamente es a la consecuencia que produce el pecado, ¿sí? Yo pensé que era o puede ser, sí, como al nivel del pecado, como qué tan malo es, si es muy malo o es un poquito menos malo. La pecaminosidad del pecado está condicionada al nivel del conocimiento de la verdad, ¿sí? Al nivel del conocimiento de la verdad. Entre más tú hayas sido expuesto a la verdad de Dios y la rechazas, entonces la pecaminosidad del pecado va a ser más grave. De ahí que en el día del juicio van a haber niveles de juicio. El mismo Señor Jesucristo lo reveló. ¿Se acuerdan cuando él dijo, por ejemplo, ay de ti, Betsaida, ay de ti, Corazín? Porque si los hechos y porque si los milagros que se hicieron en ti hubieran sido hechos en el tiempo de los de Sodoma y Gomorra, ellos sí hubieran prestado atención. Entonces, parece ser que uno siempre dice, mire, Sodoma y Gomorra, lo que les espera es terrible a esos habitantes de allá. No, de hecho, ellos ya recibieron su castigo, ¿sí? ¿Cómo fueron destruidos? Con fuego y azufre. Pero el castigo, por ejemplo, que le espera a muchos pueblos, a muchas aldeas que rechazaron el Mesías en su momento, va a ser mayor. ¿Por qué? Porque Sodoma y Gomorra no fue expuesto al nivel del conocimiento de la verdad, al que sí fue expuesto, por ejemplo, Capernaum, al que fue expuesto Betsaida, Corazín, ¿sí? Y por eso el mismo Señor dice, ay de ti. O sea que va a haber un nivel de juicio de acuerdo al conocimiento de la verdad, ¿sí? Eso, pastor, eso pasa también en derecho. En derecho un artículo en el Código Civil que habla que el desconocimiento de la ley no exime de la sanción, digámoslo así, pero sí es mayormente castigado quien ya la conocía y aún así la quebrantó. Y eso pasa también por lo menos con el tema de los abogados, ¿no? Son normalmente más castigados cuando cometen algún delito porque conocían Exacto. la norma, conocían la ley. Por el conocimiento de la ley, porque el conocimiento es el que te puede salvar o te puede condenar, ¿sí? Por ese conocimiento. Y sin embargo, lo que tú dices, y sin embargo, porque hay leyes en el Antiguo Testamento que fueron dictaminadas de parte de Dios a través de Moisés para los que pecaban por ignorancia. Ahí en el material, en el libro, ustedes encuentran precisamente las clases de pecado, pecados de omisión, pecados de incredulidad, pecados de ignorancia, ¿sí? Ahí encuentran esas clases de pecados, ahí están explicados. Ustedes pueden revisar en la página 9 y ahí está explicado. Entonces, sí es muy interesante entender que básicamente la pecaminosidad del pecado sí se está refiriendo entonces a la consecuencia, ¿sí? Vemos un caso muy claro y es el caso del rey David, ¿sí? El rey David, cuando cometió el acto de adulterio y también de homicidio, él, él en el momento, después de que fue confrontado con su pecado, él se arrepintió y se arrepintió de corazón, ¿sí? Se arrepintió de corazón y por ese arrepentimiento Dios no lo corta, ¿sí? A través del profeta Natán le dice, Dios te dice que no muere. ¿Pero qué no le quitó? ¿Qué no le quitó Dios El a David? Espíritu Santo. No, No, la hablando de, muy consecuencia bien, de sus actos. las consecuencias, ¿sí?
Y uno sigue leyendo de ahí en adelante el resto de la historia de la vida del rey David y qué cosa tan terrible, ¿sí? O sea, fue, fue amargo todo lo que él tuvo que vivir. Sin embargo, lo vivió y lo recorrió con la certeza de que estaba agarrado de la mano de Dios, ¿sí? Estaba agarrado de la misericordia del Señor. Entonces, eh, aquí el asunto en cuanto al tema del pecado es que ya Cristo hizo la provisión para limpiarnos de, de la condenación, ¿sí? Pero si seguimos pecando, incurriendo en pecados, hay consecuencias, porque ahora somos hijos y porque Dios nos ha adoptado como hijos, Él tiene que, si es necesario, azotarnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos ama. La consecuencia va a ser prácticamente el método de Dios, aún utilizando nuestro pecado para formarnos y para transformarnos. ¿Sí? Por eso es que es muy claro el concepto ya neotestamentario, donde lo que uno cuando lee cartas paulinas, cartas petrinas, cartas juaninas, lo que uno más encuentra en el discurso apostólico es que nos alejemos del pecado, ¿sí? Que nos alejemos del pecado, que busquemos la santidad, que nos acerquemos más a Dios, que lo amemos, porque en el discurso apostólico lo que hay es un sentir de que no suframos tanto. O sea, no hay necesidad de sufrir tanto porque Cristo ya sufrió todo, ¿sí? Entonces, seamos sabios, seamos entendidos. No permitamos que esa naturaleza del pecado que ya fue vencida sobre nosotros en Cristo Jesús siga teniendo derechos legales. Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo. O sea, no se dejen vencer de la naturaleza pecaminosa, sino venzan ahora con el bien. ¿Cuál es el bien? Cristo, ¿sí? Cristo operando en nosotros a través del Espíritu Santo. Venzan con ese bien esa naturaleza, ¿sí? Esa naturaleza. Por eso es que Pablo en Romanos 7, cuando citó a Alejandra ese grito agónico, cuando él dice que por qué él termina haciendo lo que no quiere hacer y lo que quiere hacer no lo hace casi, siempre. Y él dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de pecado? Mas gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, ¿sí? O sea, Cristo es el que ya nos liberó del poder y de la naturaleza pecaminosa, ¿sí? Sí, lidiamos con los actos pecaminosos, pero la naturaleza ya está vencida. Entendamos eso, la naturaleza ya está vencida. Los actos son los que tenemos ahora que darle manejo. Y aún para eso ya tenemos el poder. Y si aún fallamos, corramos a Cristo, confesemos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bueno, mis hermanos, muchísimas gracias. Entonces, creo que ha sido hoy la clase también muy interesante. No sé si alguien quiera acotar algo más. Mi hermano William quiere acotar algo en cuanto a lo que dijo Kelly. Y terminamos. No, pues la explicación que usted nos dio, pues bastante clara en el sentido de entender eso, ¿no? El tema del pecado, los pecados, la naturaleza pecaminosa, la pecaminosidad del pecado realmente es algo bien, bien interesante porque lo deja a uno como si le hubieran dado antes una dirección pero está desubicado, pero con todo esto que vimos hoy es como si ya nos hubieran dado el mapa y, o sea, nos dieron un WISE, hoy recibimos un WISE, y ya tenemos una dirección como más clara referente a ciertos términos y sobre todo a nuestra posición en Cristo, ¿no? Que es Amén. bien importante, porque es Posición en ahí Cristo. donde vamos a tener el blindaje, el conocimiento y la certeza de realmente quiénes somos en Cristo y cuál es el beneficio de estar en esa posición. Así es, mi hermano William. Excelente. Muchas gracias por su acotación y esperamos que este estudio pues no se quede solamente en eso, en un estudio, sino que son perlas hermosas que Dios nos entrega para también enriquecer nuestra fe y ponerlas por obra y sobre todo en la práctica de la vida diaria.
que caminemos como esas personas que en Cristo Jesús ya vencimos esa naturaleza del pecado, que aunque hay una batalla, ¿sí? Ahora tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos capacita para vencer con el bien el mal, ¿sí? Ya no somos esclavos del pecado. Como citó mi hermano William también al comienzo de la clase, ya no vivimos nosotros. Ahora Cristo vive en nosotros. Y lo que vivimos en la carne, porque todavía estamos aquí en esta dimensión, lo vivimos es en la fe del Hijo de Dios. Esa fe que nos motiva tanto porque nos demostró Cristo que se entregó por nosotros, ¿sí? Nos amó tanto que se entregó por nosotros. Por eso ese es el motor de nuestra fe. ¿Por qué le creemos a Dios? ¿Por qué queremos obedecerle? ¿Por qué queremos adoptar la ley del Espíritu en nuestro espíritu? Porque Él nos amó con amor eterno, ¿sí? Y recuerden que esa es la esencia de la ley, el amor, ¿sí? El amor. Y muchas Vamos veces por entonces. eso es que, y por eso es que muchas veces la gente vive en esa lucha de su propia fuerza, de tratar de conseguir algo que ya está conseguido por Sí, Cristo. señor. Sí, Entonces señor. pensamos que es el ir a la iglesia, el devocional, el leer la palabra y lo volvemos en unos actos que realmente son consecuencia realmente de entender esa posición, ¿no? Exactamente, no los hacemos para ganarnos algún mérito, algún favor o para acercarnos más a Dios o para que de pronto Dios se sienta más eh, interesado en amarnos a nosotros un poquito más, no, nada de eso. Eso ya viene como un producto de, ¿sí? Yo leo la Biblia y la escudriño, yo le alabo, yo le canto, yo hablo de su gracia a otras personas, yo trato de vivir cada día una vida coherente a las escrituras, es porque soy salvo, no porque yo hice algo para hacerlo, sino porque Cristo hizo eso por mí, ¿sí? Es excelente lo que dijiste, William. Hay muchísimos cristianos frustrados en este camino precioso de la fe, tratando de hacer aquello que Cristo ya hizo y tratando de ser aquello que ya somos en Cristo Jesús. Y eso es frustrante, ¿sí? Y eso se llama religiosidad. La verdadera libertad, cuando empezamos a entender esa verdad de la que el mismo Señor Jesucristo dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y esa verdad les hará libres, se está refiriendo precisamente a él mismo. Cuando conocemos realmente a Cristo y quién es Él y lo que Él ya hizo por nosotros, ahí es donde empezamos a experimentar la verdadera libertad, ¿sí? Y el verdadero triunfo y la verdadera victoria contra el pecado, ¿sí? Eso es maravilloso, eso es muy liberador y se quita una carga enorme de Claro, sus porque hombros. pensamos que, porque la ley siempre muestra es que no hacer, no hacer, no hacer, no hacer. Pero cuando entendemos esa posición es cuando simplemente sentimos que estamos en la libertad de hacer cualquier cosa, inclusive que eso que hagamos va a ser lo correcto porque va a ser lo que nos lleve a seguir a Cristo. Esa Entonces es vamos a tener la esa es la libertad de verdadera hacer lo libertad. que queramos, inclusive que eso que escojamos en esa libertad va a ser lo correcto. Y es ahí cuando Exacto. entendemos que la ley de Dios es el ayo, ¿sí? La guía, el Exacto. instructor, no es una limitante, es como que nos muestra el camino. A veces nosotros lo vemos es como que nos limita, no podemos hacer, no, él nos muestra el camino, es ese verdadero ayo. Así es. Ahí ya empieza a ver la verdadera revelación de qué es lo que le agrada y no le agrada a Dios. Y como ahora el que reina en nosotros es el que cumplió perfectamente la ley, que es el mismo Cristo, pues entonces se nos va a facilitar obedecerlo. Y entonces ya obedecemos no porque nos toca, sino porque realmente hay amor, hay agradecimiento en nuestro corazón. ¿Sí? Ese es el verdadero espíritu del Evangelio, el hacer las cosas por amor. Todo lo que hagáis, hacerlo para la gloria de Dios, ¿sí? Para glorificarlo a Él. Excelente. Vamos a orar, mis hermanos. Y mi hermano William, Dios mediante, se prepara para el próximo martes Ah, y ok. le dice a mi hermano Ángel también Claro, que venga que preparado para también la venga. exposición. Los dos, sí, señor. Listo. Pastor, una preguntita. Yo quería que me aclarara ahorita, si quiere, después de la oración, del segundo trabajo y la exposición.
como ese día noté tanto lo mío como lo de Luis Ángel, Sí, señor. yo me acuerdo que usted me dijo que me correspondía lo de la aplicación de las provisiones, de las 4 primeras provisiones, Estamos pero hablando de la después segunda de la exposición. segunda, sí, señor. Y la primera me quedó clara que era solamente lo de la culpa y pena del pecado, ¿sí? La culpa y pena del pecado, páginas 12 al 14. Es la Correcto. primera exposición tuya. Y la Y la segunda segunda es tuya, la aplicación de las provisiones, solamente las 4 primeras, me dijo. las aplicaciones de las provisiones, primera parte, que son Sí, elección, arrepentimiento, fe y justificación. sí, correcto. Páginas No, 28 a la 37. 18 a la 37. No era nada más, ¿cierto? Es que después yo No, tenía señor. acá unos asteriscos donde me aparecía como si me había puesto No, algo, anoté olvídese. algo de ascensión y glorificación de Cristo, ¿eso también iba ahí o es que no sé? No, no. Esa parte, ascensión y glorificación de Cristo, le corresponde a Luis Ángel Vargas. Ah, ok, perfecto. Luis Ángel Vargas tiene la ascensión y glorificación de Cristo, páginas 27 y 28 de la segunda exposición. Ah, ok, perfecto. Ahora sí me Y quedó de claro. la, Listo. y de la primera exposición a Luis Ángel le corresponde la imputación del pecado y depravación original. Esa Perfecto, es allí. sí. Sí, señor. Eso era. Sí, Ah, ok, señor. listo. Gracias, Pastor. Bueno, sí, señor. Vamos a orar. Muchas gracias, mi amado Dios eterno, por este espacio y por este tiempo tan especial en el que somos edificados de manera recíproca y poder pasar este tiempo para sumergirnos en esta temática tan importante para nuestra fe cristiana, para dimensionar, Señor, todo lo que el pecado ha hecho efecto, Señor, en el corazón humano. Todo esto nos lleva a entender que definitivamente, si no es por tu gracia y misericordia, estamos perdidos. Si no es por tu gracia y misericordia, nos damos cuenta cómo el pecado cada vez más y más nos aleja de Dios, y al alejarnos de Dios nos alejamos de la verdad. Y alejarnos de la verdad es alejarnos de la posibilidad de ser verdaderamente libres. Y por eso es que un ser humano, entre más se aleja de Dios, más esclavo se vuelve de sí mismo, de su, de su naturaleza pecaminosa que lo domina. Cuando venimos a Cristo, venimos a la verdad, y esa verdad nos hace libres, y esa verdad nos capacita entonces ahora sí para poder tener la facultad de hacer lo correcto. Pedimos de todo corazón que nos ayudes, mi amado Rey, para valorar ante todas las cosas la obra de Cristo, valorar su sacrificio. Todo esto lo vamos a estar estudiando en la soteriología y nos vamos a dar cuenta cuán precioso y cuán necesario, cuán estructurado y organizado fue todo lo que ocurrió para nuestra redención. Si no hubiese ocurrido las cosas tal como ocurrieron, pues difícilmente podríamos hoy accesar con esa certeza para nuestra salvación. Pero gracias por nuestro amado Cristo, que nos libra de la naturaleza pecaminosa, pero que también nos libra de la condenación eterna y nos da ahora el privilegio de volver a estar en paz con nuestro Dios, volver a estar en ese nivel de íntima comunión con el Padre a través de Él, que es la palabra revelada, que es la ley perfecta cumplida, que se llama el amor. Muchas gracias te damos, Señor, y pedimos para que mis hermanos sigan siendo motivados y sigan siendo retados en todo este propósito de conocimiento para la gloria de tu bendito nombre. En Cristo Jesús te damos muchas gracias, mi Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos,